Bueno, pues buenas tardes. Gracias a todo el mundo por venir a la presentación de este libro. Gracias también al REPLIG, Movimiento por la Escuela Pública, Laica y Gratuita, y por la ayuda prestada a CGT, que nos presta este local llamado La Casa de las Palabras. Pues alguien no lo conoce, que supongo que todos lo conocéis. De hecho, yo represento a ambas organizaciones, es así. Y bueno, hemos tenido ambas organizaciones que hemos tenido el placer de apoyar al autor de este libro. Enrique Javier Díez Gutiérrez, de buen seguro, ya es conocido por todos vosotros, por casi todos. Es catedrático de Educación en la Universidad de León, activista y escritor, creo que tiene 7 libros. Y sobre todo una persona comprometida con los valores democráticos y antifascistas. Tenemos mucha suerte de que nos presente su libro, No pasarán, porque la extrema derecha quiere controlar la educación pública y qué hacer para defenderla, de la editorial Plaza y Valdés. Efectivamente, somos muchos los docentes, yo soy profesor de secundaria, que experimentamos en las aulas un auge de actitudes antidemocráticas, de desplazamiento de la dictadura por parte de alumnos que no la han conocido, yo tampoco. Pero bueno, yo creo que al menos algunos pues leemos, procuramos razonar, y más siendo profesor de geografía e historia. Bueno, yo soy de geografía, como olvidé demasiado, de historia no justo. Bien, doy fe de que la gente, compañeros míos, se quejan, compañeros mías se quejan mucho cada vez más de los chavales, estos que van, digamos, más ultras, que llaman atención en clase, que circulan en los pasillos, o que por lo menos se les oye más que antes. Sobre esto hay opiniones. Parece que ha desaparecido la vergüenza social que había hace tiempo, porque yo recuerdo mis años de instituto en los que efectivamente siempre había gente que iban, digamos, fachillas, pero no eran tan descarados como ahora. Claro, también hace muchos años que era algo mayor. Bueno, es por ello que ahora es más importante que nunca tratar la memoria histórica en las aulas, especialmente de aquellos jóvenes que ensalzan dictaduras, pero se quejan de todas las injusticias y maldades que cometemos los profesores continuamente contra ellos y exigen sus derechos, se van a quejar, nos van a denunciar, van a tal. Bueno, parece una incongruencia, es decir, no querías mano dura, autoridad, pues aquí no todo. Ah, te quejas. Es muy curioso, esto lo ves en clase. Y me daré fatal. Aquí mando yo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que querías? En fin. Pero bueno, será mejor que Enrique nos hable de su libro, motivos para escribirlo, experiencias y todo aquello que quieras contarnos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias por la invitación a estar hoy aquí. Estaba pensando a raíz de lo que estabas planteando, 3 cosas. Primera, los jóvenes ahora ya no hacen caso a sus mayores. Los jóvenes ahora se van de botellón. Los jóvenes ahora, y puedo seguir así diciendo un montón de cosas. Este montón de cosas era lo que decía Aristóteles de los jóvenes de su época. Era lo que decía San Agustín de los jóvenes de su época. Era lo que decían después en la Edad Media y en el Renacimiento de los jóvenes de aquella época. Y es lo que siempre se dice de los jóvenes, pero los jóvenes son producto de la sociedad adulta en la que viven. Primera cuestión. Segunda cuestión. Hoy estaba comiendo con otros 2 profesores de la Facultad de Educación de la Universidad de León y me decían que es que ahora los jóvenes en su clase se ríen, miran el móvil descaradamente, se ponen a hacer otras cosas y les pregunté, ¿el problema es de los jóvenes o el problema es tuyo? A lo mejor nos tenemos que preguntar qué es lo que hacemos. Y esto tiene que ver mucho con este libro, No pasarán, porque la idea del título fundamentalmente es un grito de esperanza citando a Gramsci. Gramsci decía, teórico marxista italiano, por cierto, este teórico marxista italiano, lo estaba leyendo ahora mismo,
no va a ser, sino ya ha sido purgado de las aulas en Italia. El Ministerio de Educación italiano purga a Marx y a Gramsci del temario escolar. Digo que, citando a Gramsci, tenemos que tener el pesimismo de la inteligencia para hacer análisis críticos, pero a la vez el optimismo de la voluntad. Y lo digo para la parte del debate, que voy a tratar de hacerla cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque todo el mundo me va a preguntar, pero bueno, después de este análisis tan pesimista, ¿qué hacemos? Lo que estamos haciendo, lo que venimos haciendo. Nadie os va a encontrar un remedio para solucionar este mundo. Ahora estamos en un ciclo que llaman este ciclo de Kondratiev, que es muy fastidiado. ¿Por qué? Porque efectivamente, como tú mismo has dicho, ahora mismo la extrema derecha, esa que siempre ha estado ahí, pero metida dentro del Partido Popular, se ha independizado, se ha hecho adulta, independiente y sin complejos. Instituto de secundaria, mes pasado. Y os explico por qué pongo el ejemplo de este instituto de secundaria después. 3 guajes de 11 años. En mitad de la sesión que estábamos trabajando igualdad, dicen, es que nosotros somos votantes de Vox. Y digo, pero ¿qué me decís, chavales? Si no tenéis edad ni para votar. Es que las feminazis, es que la ideología de género. Luego no sabían qué era eso de ideología de género, ni qué era eso que estaban utilizando, pero reproducían lo que estaban oyendo en su entorno social. En sus redes sociales, de acuerdo, pero en su entorno social. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque este instituto es en una zona minera de León, donde hace poco sus padres, sus madres, habían estado tirando incluso cócteles molotov contra la policía por el proceso de desindustrialización. Una zona profundamente sindicalizada, de izquierdas, comprometidas socialmente, donde los hijos de esa clase trabajadora ahora dicen que ser el malote en clase ya no es ir con cresta punky o vestido de heavy. Ahora es ser de Vox, porque ser de Vox es ser antisistema. La rebeldía ha cambiado de bando. ¿Os acordáis aquello que dijo Giselle Pelicot? Que la vergüenza cambie de bando. Bueno, pues esto es lo que ha conseguido la extrema derecha, que la rebeldía cambie de bando. Y aquello del movimiento antiglobalización, donde había tantos jóvenes, aquello de mayo del 68, donde íbamos a descubrir el mar debajo de los ladrillos, aquello del 15M, donde íbamos a hacer la revolución, la gente joven. Eso ha cambiado radicalmente. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo es posible no que una clase social privilegiada defienda sus intereses? Porque el gran problema que tenemos es que ellos sí saben que hay lucha de clases. Lo dijo Warren Buffett. El segundo broker más importante del mundo dijo, ¿lucha de clases? Claro que hay lucha de clases, y nuestra clase la va ganando por goleada. Porque ellos lo tienen muy claro, no es porque esa gente vota a Vox. La pregunta es por qué tanta gente de clase trabajadora vota a la extrema derecha. Porque doy 2 datos. Primer dato. No hay ningún país en Europa donde la extrema derecha baje en expectativa de voto por debajo del 15%. Segundo dato. En España, el partido con más expectativa de voto en todas las encuestas por encima del Partido Popular y del PSOE
entre jóvenes de 19 y 25 años es Vox. ¿Por qué? La siguiente pregunta, después de contestar esta, y ya os lo anuncio, es ¿y qué hemos hecho en la escuela pública en estos últimos 20 años para que tantos jóvenes voten a la extrema derecha? Y fijaros que he dicho que hemos hecho en la escuela pública, he añadido, ¿vale? Pero antes dejadme que os explique lo que las investigaciones de sociología, sobre todo en el sur de Francia, descubrieron hace unos años. Empezaron a estudiar por qué buena parte de la clase trabajadora de la zona de Marsella, del sur de Francia, había pasado de votar comunista a votar fascista. Y es lo que llaman la tragedia de la socialdemocracia. ¿A qué se referían con este término en sociología? Se referían a que cuando la derecha o la extrema derecha llega al poder, cumple. A rajatabla, a sangre y fuego, a motosierra, pero cumple. Aunque destroce el país, pero cumple. Y cuando la izquierda, la mal llamada izquierda, pero que sociológicamente todo el mundo entiende que es la izquierda, que es la socialdemocracia, llega al poder, ¿qué ha hecho en Europa? Incumplir sistemáticamente aquello que había prometido. De ahí viene el dicho en el que se mueve tanto la extrema derecha: todos son iguales. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, cuando estaba falleciendo en el Hotel Hilton de Londres, dijo: el mayor logro del que más orgullosa me siento yo es Tony Blair, porque ha comprado mi marco ideológico. Porque cuando llega la izquierda, mirad lo que está pasando con Starmer. ¿Qué política se está aplicando Starmer? Aumento de armamento, desmantelamiento de sanidad, educación, pensiones. ¿Qué está haciendo Merkel en Alemania? Dice, bueno, pero es que la derecha, pero la socialdemocracia, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Boric en Chile? ¿Qué es lo que hace la socialdemocracia? Gestionar el capitalismo. Llámese de rostro humano, llámese tercera vía, llámese como se quiera. Lo que ha hecho sistemáticamente es gestionar el capitalismo. ¿Y qué ha visto la clase trabajadora? Que unos les roban y los otros les desmantelan. Por lo tanto, aquí lo que nos queda es una lucha de todos contra todos. Esta es la ley de la selva. Y en esta lucha de todos contra todos, ¿quién ofrece que al menos los nuestros los primeros? Coño, si esto va a ser una lucha así, por lo menos aquellos que los nuestros. Y por eso tiene tanto eco lo de la prioridad nacional, que es traducido supremacía nazi o nan, que es lo que propone. Y tiene un eco que resuena. Por lo tanto, uno de los grandes problemas que tenemos siempre es que cuando hablamos de estos temas, casi siempre nos centramos en analizar ¿qué hace la extrema derecha? Fíjate, qué barbaridades. Y nunca nos miramos. El problema que nos tenemos que preguntar es ¿qué hemos hecho? ¿Quién desmanteló las grandes industrias públicas en este país? ¿Quién nos metió en la OTAN? ¿Quién ha privatizado prácticamente todo? ¿Quién ha hecho los conciertos? Pongo un ejemplo, y por eso preguntaba, ¿qué hemos hecho en la educación en los últimos 20 años para que tanta gente joven vote al fascismo de nuevo? Y digo en la escuela pública, porque en la escuela concertada sabemos de siempre que es el mayor factor de segregación educativa y social de este país.
¿Y qué se ha hecho en todo este tiempo? 1985, recién salidos de la dictadura, época de eclosión de las luchas comunitarias, sociales, de la libertad, y resulta que se hace una ley educativa llamada LODE, que no se ha derogado, donde establece que se van a mantener los conciertos educativos, es decir, empresas privadas que vamos a financiar públicamente, para que eduquen a los alumnos y alumnas que están ahí de acuerdo a la ideología política de sus dueños. Está así establecido textualmente, es lo que se llama ideario, que no lo establece la comunidad educativa de ese centro, lo establecen los dueños de esos centros. ¿Quiénes son los dueños de centros concertados en este país? El 63%, la jerarquía católica, la más integrista de toda Europa. Y el otro, fondos buitres, mayoritariamente ahora. Por cierto, HB está encantado con los conciertos educativos en el País Vasco. Igual que el PNV, ¿eh? Quiero decir, vayan ustedes a Cataluña, donde el Partido Socialista no solo ha decidido meter policías de paisano en los centros educativos, sino que lo que han hecho es firmar un acuerdo con los centros concertados, donde, para que lo entiendan, le llaman Pacto contra la Segregación Educativa, que lo ha firmado todo el mundo y lo ha apoyado hasta los sindicatos. ¿En qué consiste este Pacto contra la Segregación Educativa? Si lo traspasáramos al mundo del feminismo, sería el título de aquel libro del delegado del Gobierno para la Igualdad, Miguel Lorente, que se titulaba Mi marido me pega lo normal. Pues consiste en que Antonio, que es maltratador de su mujer, le voy a pagar para que la maltrate un poco menos. Esto es el pacto. Se va a pagar a los centros concertados para que segreguen un poco menos, porque el 82% de los alumnos y alumnas de minorías con necesidades o migrantes están en los centros públicos. Para que admitan a alguno más, les voy a pagar. Y tú dices, pero qué barbaridad, ¿cómo es posible esto? ¿Pero qué sentido tiene? Esto es lo que está haciendo la socialdemocracia. Actualmente no digo lo que hizo, digo las medidas. ¿Qué beben entonces los jóvenes? Porque claro, piensen ustedes que cuando decimos es que ahora está resurgiendo la extrema derecha. Primero, siempre estuvo ahí. Pero es que los mimbres se están tejiendo ahí. Porque los centros concertados, ¿por qué se elige una familia un centro concertado? Porque hay profesores de la pública que llevan a sus hijos o hijas a un centro concertado. Esto es pregunta ya deseable. Yo creo que por el tema de estatus social o no, tampoco, que no quiere que se mezcle con otro tipo de población de su barrio. Eso es muy común. Todas las investigaciones demuestran que no es por razón religiosa. Hay más números hoy día de ateos y de agnósticos que de creyentes. No es tampoco porque haya mejor profesorado. De hecho, todo el profesorado de los centros concertados, cuando pueden, se van a la pública. Y por lo menos, todo el mundo sabe que te contratan en un centro concertado
no porque hayas hecho la asignatura de religión, que es lo que siempre les engañan en las facultades de educación, saben ustedes, por eso me gusta que sea una plataforma por la escuela pública laica, que es otra de las cosas. Nunca se han derogado los acuerdos con el Vaticano II, la religión sigue en la escuela, etcétera, etcétera. Bueno, pues siempre les venden la moto de que si dan clase de religión, que luego van a entrar más fácilmente en un centro concertado como profes. Mentira. Porque en un centro concertado eligen en función de la ideología política del dueño o de quién tiene la propiedad de ese centro. Eligen los libros de texto según esa ideología, eligen al alumnado según esa ideología, eligen al profesorado, a las familias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando decimos que los centros concertados son el caldo de cultivo de la extrema derecha en este país, tiene que ver con quien les ha permitido que sean guetos de segregación por la razón fundamental que dice Jimeno Sacristán. Jimeno Sacristán es posiblemente uno de los pedagogos vivos más importantes de este país todavía del campo de la didáctica y organización. Y él dice claramente, se eligen hoy día los centros concertados porque allí no hay negros, ni moros, ni gitanos. Es decir, está la clase social aspiracional. Aquellos con los que tú aspiras a relacionarte. Médicos, abogados, arquitectas, gente de mal vivir. Esa es con la gente que aspiras. Porque tú preguntas a un taxista ahora si es clase trabajadora y dice, yo clase trabajadora, no, yo soy clase media aspiracional. Yo aspiro a llegar. A ver, segunda pregunta de examen. Que levante la mano aquí quien nunca haya jugado a la lotería. La norteamericana. Siempre suele haber 3 o 4 frikis. En este caso, la que es que aquí se paga en euros, no en dólares. Y por lo tanto sería por eso. La lotería es el exponente máximo, el símbolo de ese modelo de la meritocracia. Porque lo que dice es que tú puedes pegar el pelotazo e irte arriba. Por supuesto, ya sé que todos y todas aquí lo vais a repartir si os toca. Todos estamos solidariamente, por supuesto. Pero el problema de la meritocracia es que no cuestiona el arriba. Es decir, que siga habiendo un arriba y abajo y promete que algunos, los que os toque la lotería, podrán llegar arriba. Y dice, por tu esfuerzo, sí. Te esfuerzas lo suficiente, llegarás arriba. Algunos que os lo habéis merecido, es más, justifica que los que están arriba es por su esfuerzo. Antes era porque te designaba divinamente Dios como rey. Ahora es porque eres un feo que tú sí que vales. Y eso es importante. Investigación de hace 5 años. Italia, Florencia. Hacen una investigación sobre los apellidos de las familias que dominan Florencia en el siglo XXI. Qué curioso, son los mismos apellidos que dominaban Florencia en el siglo XVI. Pero lo del mérito, que sí, que nos venden la moto y nos hablan de la escuela como ascensor social, de la universidad como ascensor social, pero ¿a dónde tengo que ascender? Claro, y nos siguen con esa historia de que el asunto es ascender. Y este es el modelo. Es como cuando nos dicen que la nube. Y dices, pero si no existe la nube son un montón de ordenadores, de granjas, de miles de ordenadores de placas base trabajando que se tienen que enfriar y consumen agua de forma escandalosa mucho más que los propios humanos y sin embargo con esas metáforas y con ese lenguaje van creando y modelando la realidad. Decía Heidegger que efectivamente el lenguaje es el horizonte del ser. Traducido al cristiano es que el lenguaje es el horizonte de la realidad, porque vamos entendiendo la realidad según la vamos nombrando, tal como la vamos nombrando. De hecho, hay palabras, por ejemplo, que son innombrables. En Estados Unidos, ¿cuál es la palabra, Samantha, cuál es la palabra que nunca se puede decir en Estados Unidos?
una de ellas, la más habitual. ¿Negro, no? Por ejemplo. Negrata. No es negro, es negra, que es negrata. Eso significa y tiene unas connotaciones como cuando allí se le dice a un negro chico, es ponerle en su lugar. Es decir, el lenguaje no es algo que sea neutral ni técnico, no, es que lo utilizamos permanentemente. ¿Y qué ha hecho la extrema derecha? La extrema derecha, sorprendentemente, no solo ha creado todo un neolenguaje, que además está profundamente organizado. Tiene una estrategia potentísima. Los 11 principios de Goebbels los aplica a rajatabla. Estamos repitiendo lo de los años 30. Y es sorprendente porque la extrema derecha, el neofascismo, nos estudia, nos analiza, nos trabaja a fondo y aplica lo que Marco Trenti decía, aquello de hay que conocer al enemigo mejor de lo que se conoce a él. Porque ¿saben ustedes de dónde viene lo que hacen de forma global a nivel mundial? Y dices, anda, mira eso lo del PIN parental, pero si lo están haciendo en México, lo están haciendo en Hungría, lo están haciendo en Italia, lo están haciendo ahora en Chile y aquí, ¿pero se han puesto de acuerdo? Pues claro que sí. Eso es lo que ellos denominan la batalla cultural. ¿Saben de dónde viene esto de la batalla cultural? Gramsci. Gramsci es el teórico de la batalla cultural. Es justamente lo que han hecho, porque ellos sí que nos toman en serio. Y esto no es como dicen, que los intelectuales siempre llegan tarde a esto. Mark Bright, en su libro Antifa, sabéis que tenemos aquí ya asilados políticos de Norteamérica. Antes eran los rusos los que pedían asilo político en Norteamérica, ahora son los norteamericanos los que piden asilo político en Europa. Uno de ellos es Mark Bright, publicó el libro Antifa, y ahí da una serie de lecciones para antifascistas. Y una de ellas es que la izquierda nunca se ha tomado en serio a la extrema derecha, y cuando ha reaccionado tarde, mal y de forma totalmente desorganizada. A veces más peleándose entre ellos que enfrentando al enemigo que tiene enfrente. Y fíjense que sorprende enormemente porque ellos están profundamente organizados. Y una de las cosas que han hecho no solo crear este neolenguaje, los scratches. ¿Se acuerdan de Pablo Iglesias haciendo scratches? Ahora es Alvise quien se los ha vuelto contra ellos, y en Kondo o a unos cuantos de estos. Pero no solo han hecho esto, han hecho otra cosa todavía mucho más sorprendente, y es resignificar los términos tradicionalmente atribuidos a la izquierda. Vayan a Madrid y pregunten a cualquier joven qué entiende por libertad, y le dirá no la libertad republicana, no la libertad contra la tiranía, no la libertad de conseguir derechos sociales. Te dirá que es tomarse unas cañas en mitad de Madrid, en plena pandemia, aunque contamine lo que quiera, porque yo lo valgo. Es la república independiente de tu casa. Es el anuncio de IKEA que traduce Isabel Díaz Ayuso, que es el icono de la derecha extrema, la que une justamente la extrema derecha y la derecha, en esa derecha extrema. Por eso ellos, claro que utilizan la hegemonía ideológica de Gramsci y dicen, y esto es lo que tenemos que hacer. Y lo están consiguiendo, y nos están ganando por goleada. Tercera pregunta de examen. No es que vayamos a llevar aquí una matrícula, ¿eh? Tercera pregunta de esa. Levanten la mano quienes están en TikTok. Bueno, 5 frikis. Está bien. Levanten la mano los que están en Twitch.
2, 3, muy bien. Levante la mano los que están en birria. 1, bueno. Levante los 2, bueno. Cuando llegamos a Facebook, los jóvenes se fueron a X. Cuando llegamos a X, se fueron y migraron a Instagram. Cuando llegamos a Instagram, salieron huyendo a TikTok. Cuando llegamos a TikTok, ya se nos fueron a Twitch. Cuando llegamos a Twitch, están en BeReal. Cuando llegamos a BeReal, andamos persiguiéndole y decimos, ¿pero dónde están? Es ahí donde se está disputando ahora mismo la batalla cultural. No es solo en las calles, no es solo en las instituciones. Es ahí donde construyen cómo miran el mundo la gente joven. Y eso está penetrado por la extrema derecha. Y mientras tanto, la mayoría de la gente decimos, uff, qué cansado es eso. Uf, a mí no me hables de esas batallas, pero qué tonto. Miren, yo les recomiendo, haciendo contrapublicidad, les recomiendo otro libro. Este libro fue un bestseller en el año de la pandemia, que parece ser el año que vivimos peligrosamente, que no mismo. En el año de la pandemia, el 2020. Y es del director nacional de salud de Francia. Un tipo joven, 40 y pico años. Y es un libro de pura investigación cuantitativa. Quiero decir, heavy. Pero se lee como una novela, ¿eh? Y se titula La fábrica de los cretinos digitales. Y lo que dice, y lo demuestra, es que eso del mito de los nativos digitales, de los enanos, es absolutamente falso. Claro, todo un enano, a un enano me refiero a esos seres bajitos, así pequeñitos, que luego nos estiramos y somos ya como cualquiera de nosotros. Claro, tú le das lo primero para que se calle una tablet y entonces él aprende a hacer esto. Claro, luego le das esto y dice, ¡ay, qué gracioso! Es que esto se pasa. Un libro se pasa en la... Claro, si siempre ha tenido la tablet, pues lo hago. Pero eso no significa nada, no es que tengan un gen diferente, no es que se hayan nacido en un mundo digital. No, tú, a vuestra abuela, a cualquiera de nosotros que tengamos más de 80, no hay nadie por aquí, pero bueno, estamos próximos a algo. Le pones tantas horas como un adolescente y con la misma motivación que un adolescente y le conviertes en una abuela o un abuelo tiktoker. Por lo tanto, es una cuestión de dedicar tiempo y esfuerzo. Y claro, yo les voy a proponer al final hacer esto. Igual que cuando hacemos un taller de educación para la igualdad dirigido a hombres, y decimos por ahí no va a salir nadie sin que se asocie y se organice como hombre por la igualdad para dar la cara en la igualdad y dar un paso hacia atrás con las compañeras, y vamos a eso, lo mismo aquí, ¿eh? De aquí no va a salir nadie sin que se haga de 2 o 3 redes sociales para empezar a disputar la batalla cultural. Porque ya me cuentan ustedes de todo el activismo que quieran, como no estén ahí, lo llevamos crudo. Pues bien, el problema es que ahora mismo lo que estamos discutiendo fundamentalmente ya no es de neofascismo, sino que estamos discutiendo de neurofascismo. Otro libro que publicamos se titula Guerra Cognitiva y Cultural, porque se trata de una guerra cognitiva, donde además es una guerra híbrida en todos los frentes, donde ya nos hacen prisioneros. Y eso cada vez lo tenemos más claro, porque han aprendido que es verdad que la fuerza física funciona, pero necesitan para mantener el dominio la hegemonía ideológica. La McDonaldización es más efectiva cuando el dominado asume los valores de la clase dominante. Estoy citando a Gramsci otra vez. Os voy a suspender, ¿eh?
Yo, que tengo toda mi formación como anarquista, resulta que sé más de marxismo que los compañeros y compañeras, pero eso, a ver, que los italianos lo quiten, parece que aquí ya lo han suprimido hace tiempo. Tú vas a Argentina y en toda la librería, vamos, en América Latina, Marx es como aquí, Vinchurga. Es decir, Han, que está ahora de moda aquí en toda Europa, allí eso ya ha quedado obsoleto. Marx nunca queda. Es uno de los análisis fundamentales. Digo que la macdonaldización es mucho más profunda y duradera cuando además somos inconscientes. Y esto es uno de los problemas que estamos viviendo. Porque es como una especie de guerra neocortical. Eso ya lo decía Chomsky, ¿eh? Aquellos si han leído lo de la manufactura del consentimiento. Y, de hecho, no solo lo hacen los influencers, lo hacen los tertulianos, que además yo he aprendido, porque yo he tenido que ejercer de tertuliano durante bastantes años, que tenías que hablar de todo sin saber de nada. En Francia, cuando tú vas a una tertulia televisiva o radiofónica, al menos debes haber publicado 2, 3 libros o varias investigaciones sobre ese tema. Es decir, tienes que saber de eso. Aquí no. Aquí, con llamarte Coto Matámonos y montar el espectáculo es suficiente. O un tío que se dedica a cocinar y además monta ahí la parranda. Y tú dices, ¿y esto es? Pero vivimos en la sociedad del espectáculo, donde un payaso ha acabado siendo presidente de Ucrania. Y dices, ¿cómo es posible? Donde un tío como Motosierra ha acabado siendo presidente de Argentina y donde un pederasta condenado ha acabado siendo presidente de Estados Unidos. En este modelo era, y vuelvo a citar a Gramsci, en estos tiempos de oscuridad es cuando surgen los monstruos. Cuando estamos pasando de un tiempo a otro. Hay otro libro que yo les recomendaría que acabo de leer y me parece fascinante. Nancy Fraser. Una feminista norteamericana muy potente, donde hace un análisis de lo que está pasando y cómo podemos entenderlo. Dice que justamente el capitalismo es caníbal, se devora a sí mismo. Y esto es uno de los análisis más potentes, de hecho se llama así el libro. Claro, mientras tanto, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el modelo? Piensen lo siguiente. Lo que estamos analizando casi siempre son los síntomas. Pero ¿cuál es la enfermedad que hay detrás? A la que nunca nombramos. A la que mis alumnas son incapaces de darle nombre. Les cuesta la de Dios. Si los síntomas son el neofascismo, si los síntomas son el desmantelamiento de lo público, si los síntomas son la destrucción del planeta, ¿cuál es la enfermedad? Capitalismo. Se llama capitalismo. Mi alumnado es incapaz. Es más, cuando les digo en clase y piense que son futuros profes, que van a ser futuros profes, les digo, mirad, las campañas de pobreza cero son una mentira. ¿Campaña cero? Pobreza cero son una mentira. Tenemos que dejar de hacer campañas de pobreza cero. Tenemos que empezar a hacer campañas de riqueza cero. Y se me quedan y me dicen, profe, ¿y entonces por qué me motivaría yo? La motivación de gente que va a ser futuros profes es aquello en lo que hemos sido socializados permanentemente. Cuando yo pregunto a mi alumnado de zona rural, todos sus modelos de éxito, ¿dónde están? En el mundo urbano. Son los modelos que le han ofrecido Netflix, las series, la televisión, los videojuegos. Solo se queda en el pueblo ¿quién? El fracasado. Esa sensación de que solo teniendo una casa más grande, un coche más grande. ¿Quién ha jugado a los Sims? Bueno, alguna gente ya de mediana edad, porque es el videojuego más jugado a lo largo de la historia,
en eso. GTA es verdad que sale, o Call of Duty, o algunos de estos de vez en cuando, pero ¿en qué consistía los Sims? Construirte una casa, Un juego de simulación social simular un hogar. donde tienes que construir una casa. Cuanto más grande sea, mejor, porque das más fiestas. Si das más fiestas, tienes más amigos. Si tienes más amigos, tienes que tener más gasto para invitarles. Si tienes que tener más gasto, eso sí, le ves ir a trabajar, nunca les ves trabajando, pero eso sí, también te puedes meter a ser ladrón, caco. Si tú consigues dinero, el asunto es, oye, es verdad que al final acabas decorando y teniendo un gusto exquisito de decorado, pero te están educando en esas reglas. ¿Qué es lo que hacemos en el cole? Lo mismo. Que levanten la mano los profes que digan que educan en el anticapitalismo. Porque tú un problema de matemáticas, y digo, te voy a poner una asignatura de las que se suelen llamar de las duras, ¿no? Un problema de matemáticas, tú puedes decir, un tren sale de León a las 3 y va por una vía a Valencia para llegar allí a las 19 horas. Y se estropea, como ha pasado hoy, por este ministro de aquí de Valladolid, ¿no? Porque yo siempre me ha sorprendido enormemente que en Alemania llega 1 hora, 2 horas tarde, en Francia pasa lo mismo, hay unos desastres. No sé si han visto la película que yo les recomiendo, de Ken Loach, no recomiendo, también este es interesante, pero la película de Ken Loach, La cuadrilla, que es el desmantelamiento de la red ferroviaria pública y por qué la tengo que volver a rescatar. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere sacar beneficios y entonces lo que se mueve son los trenes, lo que te da beneficios son los asientos. ¿Pero quién mantiene la infraestructura? Ah, no, eso nadie se hace cargo, eso que lo haga lo público, es decir, beneficios privados, socialización de pérdidas para lo público, ¿no? Es lo de Robin Hood, pero al revés. Esto es lo que han hecho siempre las grandes empresas. Vean esa película de Ken Loach. Pues fíjense este problema de trenes, que es lo que está pasando ahora aquí, por eso se desmantelan. Yo puedo poner ese problema de cálculo. ¿A qué hora llegarían? ¿Cuándo se cruzaría otro? El famoso problema ese siempre que nos ponían en clase de matemáticas. O puedo cambiar el problema y decir, ¿cuánto cobra tu padre, chaval? ¿Y cuánto cobra tu madre, chaval? ¿Y por qué esa diferencia salarial? Y vamos a calcular por qué la diferencia salarial entre hombres y mujeres en este país. Claro que yo puedo. La pregunta es, ¿cuánto profesorado está dispuesto a educar desde el anticapitalismo? Es más, el problema es que si no educas en el anticapitalismo, ¿en qué estás educando? En el capitalismo. Y os voy a demostrar que todos y todas estéis educando en el capitalismo. ¿Quién da clase? ¿Hay alguien de aquí que dé en infantil? Que levante la mano si se atreve. Bueno, las maestras de infantil diríamos, ¿pero cómo vamos a educar en el anticapitalismo? Pues saben, están muy preocupadas porque se les exige educar en el capitalismo. Una de las prácticas más habituales que se hace, y esto, ojo, no con la LOMCE, aquella ley educativa que lo ponía, la metafísica del emprendimiento, es que teníais que ver. Pero es que ahora una de las cosas más habituales en educación infantil que trabajamos habitualmente es trabajar con arcilla, con plastilina, para hacer, lo que sea, muñequitos, incluso eso. Porque trabajas la coordinación oculomanual, la destreza psicomotriz, las habilidades finas, un montón de cosas. Pero ahora ya no vale con eso. Ahora tienes que hacer, y me lo dicen las maestras de infantil, que están muy preocupadas, un proyecto de emprendimiento. ¿Y en qué consiste este proyecto de emprendimiento? Pues que coges esas figuritas y entonces vas a venderlas. ¿Y a quién las vendes? A tu familia, hasta que agotas
el núcleo familiar y empiezas como aquello de abón llama a tu casa, al vecino, la vecina, al de arriba, al de abajo. Eso sí, por una buena causa que se pone. Pero ¿qué están aprendiendo los niños y las niñas? Las reglas del capitalismo. Que nuestra relación con el otro es una relación comercial, que tú eres una buena oportunidad para aprovechar, y si me puedo colocar esta figurita por un poco más para que des más. Esto es lo que estamos educando. Es que el emprendimiento es la 8ª competencia europea, que en inglés es ser empresario. Aquí, como era muy cantoso ese término, le cambiaron y le metieron un elemento más light, emprendimiento. Y después de 2 años de educar en el emprendimiento en Murcia, ¿cuál es el referente de 12.000 chicos y chicas en la última encuesta que se hizo en Murcia a los adolescentes? ¿Qué quieren ser cuando sean de mayores? Amancio Ortega. Amancio Ortega. Ese que explota a niños y niñas, ese que hizo su fortuna explotando a las costureras gallegas, que les pregunten, que ellas tuvieron eso de darles sobreproducción y entonces agobiarlas y no podían, y entonces dijo y a través de testaferros interpuestos se los compraba a precio de saldo. Ahora lo hace en países del sur, donde no hay sindicatos, donde no hay las zonas de lo que llaman las zonas de libre procesamiento en eufemismo, que son los talleres del sudor que llama Naomi Klein. Bueno, pues esto es el modelo, porque yo también quiero ser un emprendedor. El rapero Nega lo define muy bien, aquello de ¿por qué no emprendes? Si no, eres un loser, un fracasado. Y como nos pone el ser emprendedores, ¿qué es lo que consiguen con esto además? Responsabilizarnos de las situaciones, responsabilizarte a ti de tu propio fracaso, es decir, convertir a la víctima en culpable. Si no triunfas, es que no te has esforzado lo suficiente. Y si no, para eso tienes el segundo libro más vendido después de la Biblia. ¿Quién es el autor más vendido, mucho más que yo, después de la Biblia? Pablo Coelho. Mark Twain. El pensamiento positivo, la ciencia de la felicidad. Porque si lo quieres, lo puedes. La crisis es una oportunidad. Sal de tu zona de confort. Mantras absolutamente vacíos que lo que hacen es responsabilizarte a ti, y si no, el problema lo tienes tú. Y el consumo de psicofármacos se ha triplicado desde la crisis del 2008. España es el país que más consume psicofármacos de toda Europa, con más niveles de ansiedad y depresión en toda Europa. Y es un negocio redondo. Nosotros creamos la enfermedad y nosotros sacamos beneficio vendiendo los productos para resolver esa enfermedad. Y así tenemos a un montón de niños y niñas anfetaminizados, porque ahora todos los niños y niñas son TDAH. Todos los niños y niñas tienen algún rasgo de espectro autista. Todos los niños y niñas... Y tú dices... Yo todavía recuerdo las burradas que yo hacía cuando era un chavalín, y ahora me hubieran etiquetado, ni te cuento. Y lo digo porque yo soy orientador. Y sé la presión que hay en los institutos de secundaria para etiquetar al personal. Y ahora cada vez más en primaria. ¿Y por qué se pide que se etiquete al personal de secundaria? A ver, los profes de secundaria.
Bueno, puede Quinta ser pregunta. también porque la salud mental se ha revalorizado y entonces hay que entender que sabemos muchísimo más sobre pensamientos divergentes. Es decir, no todo va enlazado directamente con una etiquetación que nos lleva al capitalismo. A veces hay una atención más pormenorizada de lo que te ocurre, porque seguramente ese niño con síndrome autista sería el tonto del pueblo y hoy requiere una atención. Pues mira que hay tontos del pueblo en cada clase. Y sería terrible, ¿me entiendes, Enrique? Quiero decir que no todo tiene una respuesta. ¿Cuántos, Es que ese es otro tema, es muy complejo, ¿eh? ¿Cuántos tontos del pueblo hay en tu clase? No, pero seguramente yo soy las preocupadas por decir qué le pasa. ¿Le podemos ayudar? No para etiquetar y que le den fármacos. Es que este es un tema, pero se nos va. Si cambias la pregunta, ¿Le podemos ayudar? y si cambias la Está pregunta, sufriendo, ¿le veo ayudar? ¿Le puedo ayudar? Está sufriendo. pero fíjate, el gran problema que tenemos es que psicologizamos Ya. y centramos en él. No patologizamos la vida. Eso ya también es verdad. Es decir, que también es verdad A que ver. no enseñamos a que la vida También se tiene... unifica que tienen que ser todos los mismos iguales. Claro, La pregunta es, pero es ¿a complejo el cuántos tema. profes son el tonto del pueblo? ¿A cuántos profes se ha etiquetado? Bueno, a ¿Cuántos nosotros ya profes? nos pasa en sentido de también te digo que la educación pública está un poco Yo mal. te digo, También te digo que y la concentración ni te cuento. La pregunta es que si hacemos un test de psicopatía entre el profesorado de secundaria, no sé cuánta gente lo pasa. Pero la cuestión siempre son los niños. No. La cuestión siempre parece que son los niños y niñas. Es que fíjate cómo están ahora los chavales. No, es que yo... Oye, totalmente yo desde que he contraria, llegado, lo que me han estado contando, ahora, qué difícil está este asunto. En la comida, lo que me decían los profes, y yo les miraba a ellos y decía, y mira que son amigos, ¿eh? La pregunta es, ¿de verdad en este modelo donde sobreestimulamos desde que nacen a los niños y niñas, donde, vamos, yo ya lo viví, yo quería cambiar de canal del profe ese, que me volvía a contar lo mismo que venía en el libro de texto, con sus palabras, diciendo, y además, lo que entra en el examen es lo que está en negrilla. Pero ¿me queréis decir qué hacemos en secundaria? Sí, totalmente. Que empezamos desde Atapuerca hasta Aznar, valga la redundancia, y volvemos otra vez a Atapuerca y nunca llegamos a la represión franquista. Es que eso tenemos que pasar de puntillas, porque es que, como me decía una jefa de estudios, es que aquí hay de los dos bandos. Y entonces hay que... El problema es la jefe de estudios. El problema es el personal que tenemos en un adulto. Es decir, los jóvenes, y vuelvo al principio, son el producto de la sociedad adulta. Y no tendríamos que mirarnos lo que estamos haciendo y el modelo que les estamos ofreciendo antes de etiquetar. ¿Y por qué preguntaba por qué en secundaria se etiqueta exponencialmente mucho más? Hay mucha más presión a los equipos a los jefes de departamento de orientación y a los equipos de orientación en primaria que en infantil. Que es que de repente... Porque falta profesionalidad docente, quizá. Tienen un ranking que cumplir, ¿no? No, eso es no lo de sabemos las qué multas, hacer. ese es el mito de las multas de Me los refiero policías. que tienes que tener un estatus de que tus niños y niñas... No, porque eso sí que se la van a... ¿Qué pasa en secundaria si, lo digo porque yo he sido el responsable de atención a la diversidad en la provincia de Alicante y empecé justamente a hacer esto, que es el reparto de... Porque antes, en un centro educativo, cuando había alumnado con necesidades, se le dotaba con personal.
Pero de repente que vio el profesorado, sobre todo el de secundaria, uy, si yo tengo a este y a este, lo que a mí me dijeron el primer año que yo llegué de orientador. A nosotros el primer año en orientación nos llamaban pakistaníes, por aquello de pakistanistas. Sois los desertores de la tifa. Y me decía, mira, yo es que tengo un chaval mal, te lo mando, me lo arreglas y cuando esté ya bien, pues me lo devuelves. Y yo me le quedaba mirando y diciendo, ¿cómo le explicas a uno que es profe esto? Porque si me lo llega alguien de la calle, bueno. ¿Pero qué vieron? Un hecho fundamental. Que cuando se etiqueta a la gente, uno se va con el PT, otro con el AL, otro con el de compensatoria, otro con... ¿Y a quién me quedan? Los altos, los guapos, los rubios. En función del número de alumnado que esté etiquetado, te dan los recursos. Y hay una presión cada vez mayor para etiquetar a la gente. Y lo que nos tenemos que preguntar es, pero tú sal a la calle y reivindica que haya recursos, que se baje el número de las ratios, pero no conviertas esto en una zona de sacrificio de los chavales, porque una vez que se etiqueta a un chaval, entra un proceso de espiral. Eso es cuando llevas a una persona a una residencia de mayores. Ya no tiene, ya hay otro que se encarga. Y los chavales lo normalizan y dicen, no, a mí no me pasa nada. Pero cuando tú investigas, ¿con qué te encuentras? Con que ese chaval, ¿a quién pregunta? Al profe de aula. Espera estar con el otro. Y ese ya no es del profe de aula, es del PT. Este es el de la AL. A ver si lo hará progresivamente. Y tú sabes lo que significa salir de un aula, porque es lo que se sigue haciendo. No es que el PT y la AL entre en clase y trabajemos conjuntamente y hayamos diseñado previamente qué vamos a hacer. No, eso es excepcionalmente. Lo habitual es que yo me saco a este, me saco al otro. Estigmatizas y filtras. Y eso es el modelo. ¿Qué estamos transmitiendo? Yo lo que me preocupa profundamente, que hablamos de inclusión y estamos en prácticas de segregación permanentemente. Y todo es porque al final decimos, el problema es el chaval. ¿Cuántas veces a los profes os han evaluado los vuestros alumnos y alumnas? Yo he visto en infantil hacer evaluaciones increíbles haces de 3 años a su maestra, que no saben escribir, ni falta que les hable. ¿Cómo haríais una evaluación que los chavales, porque claro, cuando se plantea una evaluación, la evaluación es analizar lo que estamos haciendo para ver cómo lo mejoramos? Y claro que la maestra necesita también, y necesita la mirada de los niños y niñas. ¿Y cómo lo hacían? Pues los niños y las niñas se ponían a representar a la maestra. Y la maestra alucinaba en Tecnicolor, porque decía, que yo tengo esa manía. Pero yo hago esto. Claro, ¿habéis visto esas que salen en la televisión, los guajines ahí diciendo las cosas más claras del mundo y además con una simple... Claro, no lo dicen con ninguna... Y te están diciendo, te están dando la visión que ellos tienen. Pues claro, y eso ayuda, no hace daño a nadie, permite mejorar. Eso es la evaluación, poner exámenes. Séptima y última pregunta. La última. Levantar la mano quienes no sois de educación y no ponéis exámenes. Los que sois de educación y nunca ponéis exámenes. Yo este año. Que es que doy educación física solo. ¿Creéis que se puede educar sin exámenes? Sí. Nos tenemos que preguntar por qué niños y niñas de 3 y 4 años preguntan a todo por qué, quieren saber de todo.
son cansinos hasta más no poder. ¿Y por qué la luna es redonda? Y yo qué sé, guaje, déjame ver el partido de fútbol. Y a los 14 años no quieren saber nada de lo que les contamos en la clase. Algo mal estaremos haciendo. No puede ser que es que de repente haya desaparecido todo el interés que tenían, toda la curiosidad, toda la pasión. Porque el aprendizaje es una pasión enorme. Por algo que te interesa. ¿Os acordáis aquello de Arquímedes? Sí, hombre, lo estudiamos en filosofía, aquello de Eureka. ¿Os acordáis, no? Que decía, cuando un volumen se mete en el agua, desplaza no sé qué tal, y dijo, yo tengo una pregunta fundamental, y he encontrado la respuesta, y por eso me he alegrado. Pero nosotros nos dan respuestas a preguntas que no tenemos ni idea. ¿A qué responden esa respuesta? A ver, voy a poner ya la de recuperación. Octava pregunta de recuperación. Levantad la mano los que seáis capaces. Como veo que la edad está un poco subidita de todo, voy a poner una pregunta fácil de las antiguas. Levantad la mano los que creáis que sois capaces de resolver no una ecuación de segundo grado, una simple red cuadrada. Levantad la mano. Vale, 2, 3 frikis, muy bien, así me gusta. La pregunta no es esa. La pregunta trampa es la siguiente. ¿A qué da respuesta una raíz cuadrada? ¿A qué da respuesta una raíz cuadrada? El que, de alguna forma, los fenicios y los... Eso se lo preguntaba yo a mi profesor de matemáticas. No, fijaros que no he preguntado para qué sirve. Digo, ¿a qué pregunta responde una raíz cuadrada? ¿A qué da respuesta? ¿Sabéis? La división de las áreas. Superficies. ¿Para cuál fue el...? Para hacer una cuadrícula. Para hacer... En arqueología, si no se hace una raíz cuadrada, no puedes hacer una cuadrícula. En la... En arqueología, para hacer el cálculo de hipotenusa, me falta hacer una raíz cuadrada. Para hacer un cuadrado perfecto. Para hacer un cuadrado único para lo que vale. Pero fíjate que si le damos importancia, si yo os preguntara, ¿os acordáis de lengua? Sí. 1.732 horas dedicadas a análisis de complemento directo, complemento circunstancial, oración de subjuntivo, las raíces, los árboles. Sí. 1.732 horas me pasé yo. Y cuando llegué a la universidad me dijeron, tenemos que empezar, como los de matemáticas se dice lo mismo, tenemos que empezar desde cero, porque no sabéis hacer la OVNI con un caduto. Y yo digo, entonces todo lo que hemos estado. Entonces dice, es que los de secundaria os mandan sin base. Y entonces he ido a preguntar a los de secundaria. ¿Y sabéis lo que me han dicho? Los de primaria, Que no les dan base. Y cuando les pregunté a los de primaria, los de infantil, ya cuando los de infantil me dijeron con bastante sorna, mira, es que la matrona le sacó sin base. Ese es el problema. Es que cuando yo soy un escritor, me viene fenomenal saber que es una oración de subjuntivo. Y me viene fenomenal que los complementos directos van escalonados de tal forma. Me viene fenomenal. Pero mientras tanto, lo único que estoy es entreteniendo a los guajes con hacer esto, que es un cálculo puro y duro. Pero luego les pregunto, a ver, lee esto, ¿qué has entendido? ¿Qué comprensión lectora tienen cuando llegan a la universidad? Pues claro, pero les digo, oye, vamos a hacer un examen oral. Y les empieza a caer una gota desde la nuca, a lo largo del canalillo de la espalda, hasta donde pierde la espalda. Son esto nombre que diría Miguel de Cervantes. Y dicen que bajo ningún concepto, digo, pero lengua no era para aprender a expresar, o sea, comunicar. ¿Cuántos idiomas? No, eso era. Latín y griego, claro que me... ¿Cómo lo aprendes? A mí me explicaron cosas en inglés, aprendí en inglés, tal. Cuando sustantivas el verbo, es el sujeto, el frotar se va a acabar, con ING, tal. Y a mí ha habido gente que me ha dicho, pero ¿qué es eso? Qué complicado, esos objetos directos del tal, que es sustantivario. Yo entiendo. Y fue por otro aspecto de que, vale, y una alumna un día me llevé el bolígrafo, ¿tengo un bolígrafo? Mi bolígrafo, tengo un bolígrafo azul Bic. Toma uno. No, pero es que el mío es azul. Y bueno, toma uno nuevo.
que a estrenar, que este es azul, que el este también, y llegar a decir, coño, traes, lo quité, mira, azul, ni caso de los rellenos en clase. El azul era el cuerpo, el bolígrafo era pintado en azul. Y cuando se lo devolví, ya lo encontré, y me dije, mira, es lo que iba a decir. Digo, ¿ves para que estudiáis lengua? Tan difícil es decirlo. Y es verdad, es verdad. Y ciertamente a mí me sirvió para hacer crucigramas. Yo he hecho un montón de crucigramas en clase de historia y letra. Pero la pregunta es, a mí todos yo creo que recordamos algún profe que nos apasionó. Algún profe, yo recuerdo a la de Ciencias Naturales, cuando yo tenía 15 años, que llegó a clase y nos vio, nosotros éramos de 15 años, mis compañeras eran de 15, pero ya parecían de 16, y ellas ya miraban a los 18 y nosotros no nos comíamos una rosca. Y dijo, este año la asignatura va a centrarse en lo que más os interesa. ¿Cuál era lo que más nos interesaba? El sexo. El sexo. Y entonces dijo, se va a llamar la asignatura no ciencias naturales, sino técnicas de aprender a ligar. Y yo, que era de los que me sentaba siempre atrás, con Yusuf aquí atrás siempre, y estaba justamente en ese momento, es que me lo ha recordado, con el bolivic, que todavía eran de los bolivic aquellos que se quitaba en la mina el cartucho de tinta y el tapón, y estaba justamente en la guerra de cerbatana, ya había apuntado a Javi, a mi amigo, y le tenía enfilado el ojo, me quedé con la cerbatana en la boca. Y dije, coño, esto me interesa a mí. Y claro que luego hablamos de aparato genital masculino, femenino, gónadas, un montón de cosas. Y llegamos a clase de lengua y nos dijo la profe de lengua, a ver, chavales, ya sé que estáis muy emocionados, ya sé que ahora miráis mucho a las chicas, pero esto de tirarle del pelo a la de adelante no funciona como estrategia para ligar. Porque era lo que hacíamos en aquel momento, llamar la atención, tirar. Dijo, no, vais a hacer otra estrategia. Y yo todavía me sé de memoria poemas de Mario Benedetti para decirle, reconstruidos, de acuerdo a lo que a mí me interesaba eso, para decirle a otra persona cómo me gustaba. Y llegamos a clase del profesor de educación física. Y como éramos unos pardillos, el de educación física nos dijo, a ver, poneros de 2 en 2. Y yo, ¿con quién me puse? Con Javi. Y dijo, a ver, volver la silla uno enfrente del otro. Y tenéis que desarrollar la psicomotricidad y conocer el cuerpo. Y entonces os vais, uno le va a acariciar al otro que está enfrente. Claro, normalmente se habían cogido parejas, pero yo con el Javi allí, y el otro le va a ir diciendo cómo le gusta que le acaricie para que veáis el cuerpo y tal. Y me veíais, claro, me veíais a mí caer unos goterones y a Javi otros mirando para todas partes. Claro, yo luego me enteré años más tarde que eso era trabajar por proyectos, que eso era una forma de que nos apasionara. Y claro, yo he visto gente que fracasaba en inglés que no tenía ningún problema para leer las instrucciones de videojuegos en inglés para pasar de plataformas y los trucos. Yo he visto gente que no le motivaba nada, pero que realmente con aquello que le interesaba. Y la pregunta es, si durante la mayor parte del tiempo de clase están oyendo hablar en chino de cosas que no les interesan ni tienen que ver con su vida, los más inteligentes éramos los que nos poníamos en la parte de atrás y nos dedicábamos a esas guerras con cerbatanas, a hacer barquitos o a hacer crucigramas para sobrevivir. Porque, ¿qué tiene que ver la habitación de un adolescente con una aula de clase? ¿Cuál era el rito de paso que hacíamos al acabar el bachillerato? ¿Cuál era el rito de paso que hacíamos? En mi época, quemar los apuntes. Nada tenía que ver aquello con mi vida. ¿Cómo es posible? Pero no era educar para la vida. La escuela no era para eso. ¿Qué tiene que ver lo que está pasando en el mundo con el aula de clase que ahora toca el tema 7? Esto es uno de los grandes problemas que tenemos. Por eso,
Cuando hablamos de pedagogía antifascista, y acabo con esto, no es hacer cosas raras, no es llegar al día siguiente y poner pancartas, es qué educación estamos construyendo. Porque en la educación no hay neutralidad posible. O educas en el anticapitalismo o estás educando en el capitalismo. Y el mayor problema, ¿sabéis cuál es? Nuestro silencio. Decía Martin Luther King, tendremos que arrepentirnos en esta generación no tanto de las malas acciones de la mala gente, sino de tanta gente buena que miraba para otro lado. Y el otro día, Laurentino se levantó cuando estábamos tomando café para enfrentarse a un señor que dijo que estos MENAs sabéis que es el acrónimo para despersonalizar a los niños y niñas que vienen solos, y se enfrentó porque decía que venían solo a recibir paguita y encima a robarlos en mitad del bar. Y él se levantó para disputar con él y discutirlo y argumentar. Y cuando se sentó él, yo me levanté y dije, lo que yo lamento es que el resto de los demás hayamos permanecido en silencio. El gran problema es que no queremos conflictos. El gran problema es que miramos para otra parte y dejamos que siga sucediendo. Y eso lo sabemos en la escuela porque el gran problema del acoso escolar no es solo la persona acosadora y la persona acosada, es que hace el entorno. Se ríe, aplaude. ¿Cuánta gente hemos parado un chiste sexista en un bar con un grupo de colegas? ¿Cuánta gente hemos parado a alguien que está montando la bronca a su compañera en la calle? ¿Cuánta gente? El mayor problema es nuestro silencio cómplice, porque antes teníamos ese sentido, cuando no había estas megaurbes, mucho más centrado de comunidad, donde todo el mundo educábamos de alguna forma. Es verdad que el tío Paco se pasaba y te daba encima, pero todo el mundo se responsabilizaba, porque ahora lo decimos, es que necesitamos a toda la tribu para educar no solo sus miembros. Pero ¿dónde está esa tribu? Y este es el mayor problema, ese silencio. Por eso digo que siempre tenemos que poner no solo la intención, sino también el cuerpo y la disputa, porque no se puede ser demócrata sin ser antifascista. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien, digamos, es algo turno de preguntas, de debate o... Sí, quiero hacer una pregunta, pues bueno, justamente ha salido un pelín en exposición, que es el tema del bien parental, que se habló mucho hace, diría que bueno, las elecciones, hace 3 o 4 años, y luego se ha dejado un poco de hablar, un poco cómo saber, o sea, saber cómo está ahora, porque sé que claramente eso sí que era una forma de coartar un poco que se explicaba en las aulas, y un poco ligado a que cuando se hizo la reforma educativa, bueno, lo que es el director del centro, al final, ahora ya prácticamente lo pone en la Junta de Castilla y León, con lo cual es más difícil, igual que directores o directoras de centros se enfrentan a estas situaciones porque pueden ser apartados de su cargo. ¿Cómo está eso ahora actualmente? Que igual están menos en la opinión pública porque no se habla tanto del PIN parental. Ahora mismo, ¿cómo está eso? La extrema derecha no necesita PIN parental porque el PP lo ha asumido. En Galicia han nombrado a un vigilante de la neutralidad ideológica como responsable de educación, es decir, le han nombrado el Partido Popular, no necesitan extrema derecha. Por cierto, este vigilante de la neutralidad ideológica es un tipo que es promotor de Franco, o sea que eso del general Mola, con lo cual eso pasa en las comunidades autónomas regidas por el Partido Popular, y en las comunidades autónomas que no están regidas por el Partido Popular, que están regidas por el PSOE e Izquierda Unida, como por ejemplo Asturias, acaban de aprobar 3 universidades privadas, con lo cual están haciendo el caldo gordo, porque si algo tenemos claro es que cómo puede ser que la propia
izquierda progresista, en vez de defender lo público, esté defendiendo el negocio, y además el negocio privado en la educación superior, porque nadie monta una universidad si no es para hacer carga. Quiero decir que ahora mismo los fondos buitres saben que en la universidad hay un 12% de ni siquiera ningún fondo da tanta rentabilidad como las universidades privadas, sobre todo los máster online. Quiero decir que con una derecha que se ha ido al extremo y con una socialdemocracia que se ha ido a la derecha, no necesitas hacer ni promover PIN parental, porque ya lo está haciendo el propio mundo. Con lo cual no lo tenemos que hacer mirar. No tenemos solo que mirarle, sino hacerlo mirar. A mí me gustaría plantear una cuestión que antes estábamos en un café y yo lo decía, que, bueno, ¿qué opináis realmente, qué opinamos sobre, vamos a hablar ya cuantitativamente, gente que realmente, chavales, que se vuelven, vamos a decir, ultras o fachas, de cualquier sexo, los dos, chicos y chicas? Hay un 8 puntos en chicos más que chicas. No, pero yo no digo comparando, porque claro, yo me acuerdo, lo he dicho al principio, que en el instituto lo había. Y había gente más o menos descarada, pero bueno, quizás no estaban tan bien usados como hoy en día. Siempre ha habido, digamos, la ultraderecha, como decimos, siempre estaba ahí. Yo lo hablaba con mi compañero el año pasado, esto es real, en el instituto ahí, bueno, de la del vuelo, que hay, y digo, pero hay más, es apocalíptico, tal. Pues yo creo que es básicamente lo mismo, pero meten muchísimo más ruido que antes. Y yo me he dado cuenta, por lo menos es mi experiencia, claro, no puedo estar con todos los chavales de todas las aulas del país, a Europa, pero todo el mundo, pero yo lo que he visto es que muchas veces parece que están esperando a que el profesor corte discursos o algo en clase, porque yo lo he visto, además es que les ves expresiones, como vamos haciendo ahora mismo, haciendo así a sentir ligeramente, eso mismo yo lo he visto en mucha gente que así dice, bueno, menos mal que alguien da la cara y tal, está esperando que el profesor, que para eso está ahí, al fin y al cabo, corte a la gente. Entonces yo no sé hasta qué punto realmente pasa tanto. Dice, oye, las encuestas, no sé cuántos jóvenes votan de 18 a 25 años, van a votar a Vox. O es lo que se lleva, o es lo que hay que decir para no quedar mal. Yo no lo veo, o sea, lo veo grave, pero quizá no tan apocalíptico. ¿Qué pensáis? Primero, hay un 75% que no. Quiero decir que siempre se pone la vista en ese 25%. Sí. Segundo, cuando sucede en el aula, una de las cosas es que el aula nos da un montón de herramientas para trabajar educativamente. Lo que no puedes es dejar pasar eso sin abordarlo educativamente. Yo recuerdo la experiencia mía, que yo era educador de calle en ese momento, y entonces conseguí que uno de los chavales, bueno, pues volviera otra vez un poco al circuito normal, ¿no? Y se llamaba Rodolfo, y era como un armario gigantesco de 15 años. Entonces, cuando le acompañé para entrar en clase, le tocó a la profe que le tocó, cumplía los 3 requisitos, que era bajita, mujer y mayor. Y se volvió hacia mí y me dijo, a esta me la como yo con patatas. Y dijo, y ya verás. Y entonces, nada más acaba, cuando llegó la hora del recreo, fui para allá corriendo a ver qué había pasado. Y ya me extrañó, en primer lugar, y me dejó así un poco mosqueado, que no salió el primero. Le dije, bueno, a ver. Y ya cuando salió, le dije, bueno, ¿qué tal? Y me dice, bueno, pues que si María Ángeles tiene razón, pues hay que dársela. Y dije, ostras, no puede ser. Y entonces se lo conté a Rafa, el de historia, a Federico, el de dibujo, de expresión artística, perdón. Y les digo, oye, ¿sabéis qué ha pasado esto con María Ángeles y tal? Y entonces le dijimos, oye, María Ángeles, ¿te importa que entremos en tu clase para ver? Y claro, cuando vieron que 3 de los profes y tal entraban, claro, eran chavales así, bueno, al cabo de 2 minutos se habían olvidado los suyos. Y yo recuerdo de aquella clase 3 cosas. Una, que yo le daba codazos todo el rato a Rafa y decía, joder, ¿esto por qué no lo hacemos nosotros? Que parecía bastante. Segundo, que no dejaba pasar ningún conflicto sin abordarlo. Y tercero, que nunca he disfrutado de la Celestina como con María Ángeles. ¡Qué buena era eso! Entonces, claro, si un chaval aborda algo, porque los chavales además lo que buscan, el mayor problema es
los chicos siempre van a saltar los límites. El problema es cuando no les ponemos límites. Ellos siempre los van a saltar. Cuando los saltan, justamente es una herramienta poderosísima para abordar el tema y decir, ¿por qué? Porque saben que nos provoca que canten el cara al sol en los pasillos, o que en clase diga, es que con Franco se vivía mejor, vamos a parar. ¿Por qué dices eso? No sé qué. Es más, te voy a traer a una persona represaliada por Franco mañana para que conozcas. Yo tengo que llevar a mi clase de universidad a los sindicatos para que expliquen qué es un sindicato, para qué sirve y qué sentido tiene, porque no lo saben. Y yo digo, ¿cómo es posible? Ya sé que se ha sustituido la FOR incluso por iniciativa empresarial, vale, de acuerdo, pero que no sepan eso. Claro, tú tienes un montón de ocasiones para hacerlo. Entonces, yo sí que creo que es una responsabilidad. Y dice, no, es que toca el tema que de verdad tú lo que tienes es que dejar esta profesión muchas veces. Y yo realmente digo, mira, si no sabes educar, no te dediques a esto. Es que yo no soy su padre. El otro día en Barcelona, que yo formo muchas veces a profesorado, es que yo no soy su padre. Perdona, pero es que para contarme lo mismo que viene en el libro de texto, con tus palabras, para eso no te necesitan, porque lo hacen mucho mejor los vídeos de YouTube, os lo aseguro. Entonces... A ver, yo salgo en relación a lo que has comentado algo. A ver si tienes una herramienta específica que ya habéis tocado un SIPAI, por ejemplo, y me voy a las redes sociales, ¿vale? ¿Dónde están estas jóvenes? ¿Qué herramienta se puede utilizar para que ataquemos un poco así, digamos, ya hablo ya de atacar, esa violencia digital que existe, ya sea manusfera, ya sea política, lo que sea, para ver cómo podemos llegar, porque claro, estamos hablando de unas edades que ya estamos más cerca de los 70 que otra cosa. Entonces, ¿qué herramienta? ¿Qué manera? Porque, claro, muchas veces nos dicen las jóvenes, es que hay veces que habláis de una manera que no entendemos, tenéis esos referentes que prácticamente son filósofas que no lo entendemos, esas cosas que queréis decir. ¿Y qué manera podemos hacer? Además vamos a hacer un encuentro, que ya lo sabrás tú también, que vamos a hablar de este tema. Y es complicado, quiero decir, el llegar a esta gente joven, sobre todo viniendo de que nos llaman ya feminazis y demás, ¿cómo demonios lo haces? Bueno, yo os animo a que os suméis a la Internacional Antifascista de Educación, ¿vale? Que la hemos creado, y lo primero es poner el cuerpo y el rostro. Porque justamente en estos momentos de extrema derecha sin complejos, tenemos que empezar a hacer una izquierda antifascista sin complejos. España es una anomalía en toda Europa. Si el resto de las democracias en toda Europa se construyeron desde el triunfo del fascismo, es decir, la derrota del fascismo, y por lo tanto los llevamos a los juicios de Nuremberg, etc., se construyeron desde el antifascismo. Por lo tanto, España se construyó con esa transición que era el olvido del pasado. Bueno, entonces, lo primero es recuperar el orgullo de ser antifascistas. Y por lo tanto, el lenguaje es muy poderoso. De hecho, cuando lo estábamos iniciando, Donald Trump hizo un decreto presidencial diciendo que el antifascismo era terrorismo. Y entonces me llamaron de Chile inmediatamente, oye, mira, pues igual había que pensar el nombre. No, al revés. Bien parar y resistir es la primera. Y por eso ponemos la cara y el cuerpo, en el sentido de que la gente sepa que somos antifascistas. Y ahí estamos, 300 y pico de un montón de academias, academias me refiero a académicos, de universidades, pero también profesorado, estudiantes, gente que decimos, luchamos con el antifascismo. Segundo, estamos acabando de elaborar una cartilla al modelo de la cartilla escolar antifascista de la Segunda República, pues una cartilla de lucha digital contra el fascismo.
Estamos acabando de hacerla, yo la hice el borrador, ahora la estaba revisando los últimos toques y voy a poner 2 elementos esenciales al principio, luego son pequeñas estrategias, ¿no? Pero, porque estrategias bien simples, es decir, nunca entres a su agenda porque les das visibilidad. Genera tu propia agenda, nunca te encabrones con una historia, mira el número además de seguidores y verás que muchos son bots, no sé qué, bueno, estrategias bien sencillas. Pero tenemos que aprender también de ellos y ellas. Estrategias como cuáles. Primero, mensajes simples, rápidos y emocionales. Todos sus mensajes es: a tu abuela no le pagan la pensión y ellos viven de la tuya. Y la imagen de eso. O narcodictadores, y aparece Sheinbaum, etc. Bueno, tenemos que jugar en una sociedad del espectáculo, donde el meme es tan importante, es decir, el humor y la acidez de desmontar muchas veces. Tenemos que desmontar los bulos con datos, y los datos no van a cambiar, y saber que muchas veces no vas a cambiar a alguien que está profundamente convencido, es decir, y tienen una fe fanática, es igual que las sectas, y entonces sabes que no vas a poder, pero por lo menos para que otra gente las escuche. Entonces, son elementos básicos, pero claro, lo primero, el primer requisito es que estés en la red. Sí, ahí está. Y que por lo tanto, si tú estás en la red y lo que hemos dicho, los 300 y pico, todo el mundo tiene que tener al menos 2 redes sociales les hemos llamado de propiedad de las naciones digitales, de los tecnooligarcas, ¿vale? Y 2 alternativas. Y entonces, Mastodon y Blue Sky, ¿vale? Y entonces ya puedes estar en X y en TikTok, ¿de acuerdo? Pero tienes que combinar. Y unas te sirven más para difundir, otras para combatir, etc. Pero tienes que estar. Y entonces, si tú tienes la red de otros, desetiquetas a los otros y vas generando red, y vas generando y difundiendo. Y mira, entre toda la gente que son de los sindicatos, de los partidos políticos de izquierda, de las asociaciones vecinales, de eso, si estuvieran ahí, otro gallo cantaría. ¿Pero en qué están? En Netflix. Al hilo que has comentado, hubo una corriente que fuéramos todos de X, cosa que me pareció que no debíamos, y es eso, que estás en X, estás en Blue Sky, y si necesitas datos, pues tomas, bebes de Blue Sky y puedes darle la réplica a X. Y es que si les dejamos el campo libre, pues entonces eso se crece, vamos. Claro, ahí Y entonces yo entiendo las... que no debíamos estar. Entiendo las dos posturas, pero mira, la gente joven, nosotros desde la Internacional Antifascista de Educación, que además buscas Antifa Educa, y estamos en la web, nos hemos aliado con Pantube. Pantube es un colectivo de jóvenes de todo el Estado que tienen una lucha en las redes sociales anticapitalista, antifascista y feminista. Bueno, y ellos, por ejemplo, ellas no han salido de X, la mayoría, otros sí. ¿Por qué? Porque ellos tienen la experiencia nuestra, que es cuando los comunistas, yo soy del Partido Comunista, nos fuimos de comisiones obreras. ¿Quién aterrizó en comisiones obreras? Fidalgo, Agustín, el otro, el anterior de Fidalgo, es decir, se fue metido de una corriente de derechas. Cuando la izquierda se va a determinados sitios, ¿quién llega? La derecha. Entonces, los espacios son para disputarlos, no para cederlos. Entonces, la postura es: no te dejes enredar ahí, pero que es otro espacio. Mientras llega la revolución, tenemos que ir también avanzando en los espacios. ¿Por qué? Yo acabo de sacar un libro que se titula Soberanía Digital Educativa.
del control de las Big Tech al bien común. ¿Y qué planteamos? A Carlos Marx, que tenemos que tomar los medios de producción digital porque nos comunicamos presencialmente, sí, pero ahora también nos comunicamos digitalmente. Por lo tanto, es un bien común, igual que la comunicación, igual que el agua. Y eso no puede estar en manos de esos señores tecnoligarcas. Tiene que ser algo en manos del común. ¿Y eso qué significa el socialismo digital? O bien los nacionalizamos a Mark Zuckerberg, nacionalizamos a Elon Musk, nacionalizamos a Bill Gates, a Peter Thiel, o bien creamos una red pública que realmente sea una alternativa a esas para ir dejándolas y hundiéndolas. Lo demás son parches. Todo eso de la regulación de las redes, lo de IA ética y todas esas tonterías es como el capitalismo verde. Eso de vamos a hacer coches verdes. No, mire usted, lo que hay que es dejar de hacer coches. Porque vamos a decrecer sí o sí. En el libro de Pedagogía de Crecimiento se plantea claramente, es decir, no podemos seguir en este modelo de capitalismo. Estamos destruyendo no solo el planeta, sino cualquier posibilidad de salida. Y es más fácil ahora mismo imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Tú mira las películas. Aparecen siempre zombies. Oye, pero anticapitalistas no salen ni de la sombra. Yo solo apuntar una cosa, que en las aulas que se vive con los jóvenes, ya no es tanto que digan viva Vox, Franco, todo este rollo, sino que tendríamos que parar a profundizar en si les hemos hablado de qué es la democracia. Y yo creo que cuando hacíamos un diagnóstico y vemos los síntomas, vemos que realmente no sabemos los valores, no saben que los derechos se han conseguido. Entonces, creo que hay que empezar desde el principio. Y segundo, el profesorado tenemos un riesgo, y es que somos la autoridad para ellos. Entonces, no hay mejor para un viva Franco que un profe rojo, porque el enfrentamiento reafirma sus posturas, ¿no? Entonces, hay que parar en que, bueno, que es un poco lo que yo pienso y mi experiencia de aula que voy a llevar. Es decir, cuidado, porque tú eres la autoridad, ¿eh? Y ya está, la roja está. Como el lenguaje tiene que cambiar, porque no es nuestro lenguaje, porque el lenguaje de los jóvenes ahora es otro. Habrá que investigar cuál es el lenguaje. No te están diciendo viva Franco porque tengan un conocimiento de causa. Están provocando como provocaban con otras cosas otras veces. Y si te pillan roja, entonces yo como docente de aula, te pillan roja, te matan. Porque además hay que saber actuar. Y más que nada hacerles reflexionar. Pero no desde una actitud de dogmatismo. Tú, chaval, eres un ignorante, atontado, que no sabías, tú qué sabrás de la dictadura. Que considero que no debemos ir por ese camino. Por eso hay que imaginar. No tengo la respuesta, ¿eh? Tengo mis respuestas de mi experiencia. ¿Qué hago yo justo cuando me dicen viva Vox o cuando tienen afirmaciones muy graves que en el fondo no ven la gravedad de lo que están diciendo? Es que no lo ven. No ven la gravedad. Y en ese caso, por ejemplo, un debate crítico entre el aula, quiero decir, que puedes decir, oye, a otro compañero, ¿cómo podemos contestar? ¿Tú qué opinas de esto? Para que empiecen a pensar un poco, es decir, claro. Mis hijas me decían, menos mal que en casa pues éramos de lo que éramos, que si no... Pero tiene que ser no muy pasa. socrático, Sí, claro. un razonamiento y tú piensas que... bueno, voy a decir uno, por ejemplo, en un aula primero de bachillerato, ¿no? Bueno, tengo millones de estas anécdotas. En un aula de primero de bachillerato sale el tema de derechos humanos, Revolución Francesa, yo qué sé, estas cositas. Y siempre hay debate. Entonces se plantea, ¿creéis que por el hecho de nacer tenemos derecho no a la dignidad, a la vida? No.
Es decir, aquí los derechos se luchan, me dice. Alguien que ya sé por dónde va. Vale. Y le digo, ¿y una de Namibia ha luchado por sus derechos? ¿No tiene derechos? Dice, no. Digo, ¿y tú, un triste de 16 años que no ha salido a la calle más que para ir de botellón, que no ha luchado por nadie? Digo, ¿tú tienes algún derecho te atienden en la sanidad? No. Sí, pero ya lo lucharon mis abuelos. Entonces la conclusión era que los derechos son hereditarios como la casa y la vivienda. Es decir, vienen en lotes, generación tras generación, y los vas heredando. Entonces, yo no tengo la... Hay que reflexionar, y estamos aquí para reflexionar entre todos, no tengo... Es decir, cómo sacar que su reflexión no es correcta hasta que llegue un momento en el que ahí algo... Fíjate, yo es que nos tenemos que ir a una mani de Palestina, que es ahora, entonces corto rápido, lo digo así muy deprisa, eso, sin cuestionar, porque yo en clase me dedico a preguntar, yo no doy respuestas, sino me dedico a preguntar. Pero sin cuestionar eso, yo creo que uno de los problemas que tenemos es lo timoratos que somos, porque educa mucho más el ejemplo que cualquier palabra. Totalmente. Entonces, ¿cuántos en clase empezáis diciendo, bueno, vamos a presentarnos? Yo empiezo diciendo, yo soy del Partido Comunista, yo soy responsable de Izquierda Unida y soy responsable de Educación Sumar. Y que sepáis, y esto es de filosofía, desde los intereses, desde lo que yo os hablo. Igual que vosotros vais a tener intereses desde los que vais a hablar y opinar. Y por lo tanto, es lo único que decía Habermas, que no hay objetividad, sino que al menos debemos conocer los intereses. ¿Cuántos lo dicen? Escucha. Yo creo que somos demasiados timoratos, ¿sabéis por qué? Porque siempre andamos diciendo eso, bueno, vamos a decirles qué bonito es la democracia. Hay que decirles lo que significa una dictadura. Sí. Y hay que decirles también que ellos tienen que pensar por sí mismos. Y una de las cosas es que de los 63 que yo tengo en el aula, doy 7 asignaturas. Y cada vez vienen más con banderas de España en la pulsera. Y les pregunto, ¿no sabes que estás en España? ¿Te has perdido en España? ¿Necesitas autoafirmarte? Porque, o eso de esto, claro, una de las alumnas me dijo el otro día, profe, es que está politizando la asignatura. Levantó la mano y le dije, la miré así seriamente, con el ceño fruncido, además, y utilizando el dedo índice, el dedo de la autoridad, la señalé y la dije, tienes un 10. Por fin te has enterado de lo que estamos haciendo en educación, porque la educación es política. Es que tenemos un miedo cerval permanente a que nos digan, claro, es que están tan imbuidos del modelo neoliberal, del capitalismo, que en el momento que tú les preguntas siquiera, dicen, no, pero es que el profe está politizando. Y no hay mayor política que el que dice que no hace política. El problema es que además se manipula permanentemente. Y yo lo que quiero es que haya rankings de colegios públicos de aquellos que no son capaces de sacar alumnado comprometido social y políticamente por construir un mundo más justo y mejor. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa no es el profesorado que dice claramente es que tenemos que luchar por el bien común y además tenemos que repartir lo que hay, y si hay poco, repartimos eso poco. Eso se llama comunismo. Yo no tengo ningún problema. A mí el que tengo problemas es con el profesor que dice, no, ahora toca el tema y seguimos dictando esto. Esos son los problemas que tenemos en la escuela. No es el chaval,
que es muy inquieto. No es el chaval que es... El gran problema es que tenemos montado un sistema educativo que lo que hace es reproducir el modelo y luego nos quejamos de que los chavales lo que se dedican es a querer ser influencers o ir a Andorra a evadir impuestos. Ese es el mayor problema. Pero si es que los estamos creando. ¿Y qué hace la escuela pública que debería ser la que está combatiendo eso? Toca el tema 13. Enclavado y así nos va. Gracias por la paciencia y el tiempo compartido. Tenemos para los libros, para que quiera comprar libros, los tenemos aquí en la parte de atrás y aquí encima de otro. ¿A quién les da mal? A las 8. Pero como se larga, Empalmamos. Estaba acordando hace unos años leí que hubo una experiencia